vio un ovni, reinventó la radio y quería invadir Brasil. En este vídeo vas a ver 9 historias de Franklin D. Roosevelt que no conoces. Bienvenido a 9 historias. Disfruta viendo y suscríbete si te gustan estas historias. 1. Un cielo misterioso. Era una noche oscura en 1939, cuando Franklin Delano Roosevelt, presidente de los Estados Unidos, se encontraba en Hyde Park, su residencia familiar en Nueva York. El aire otoñal era fresco, y las estrellas brillaban con intensidad, ajenas a los conflictos que ya comenzaban a estremecer al mundo. FDR, siempre un hombre curioso, disfrutaba de estas noches para desconectar de las tensiones políticas. En una de estas veladas, algo extraño ocurrió, un fenómeno en el cielo que dejó una marca indeleble en su memoria, y, según algunos, despertó en él una curiosidad que lo acompañaría por el resto de su vida. Testigos de la época aseguran que Roosevelt, junto a un pequeño grupo de allegados, estaba observando el firmamento cuando apareció una luz inexplicable. Era brillante, más que cualquier estrella o planeta visible, y parecía moverse con una inteligencia inquietante. Cambiaba de dirección y velocidad, como si respondiera a un diseño que escapaba al conocimiento humano. Algunos de sus acompañantes describieron el objeto como una esfera luminosa, mientras que otros aseguraron que tenía una forma más alargada, similar a un cigarro. Roosevelt, cautivado, no apartó la mirada mientras el objeto desaparecía en un instante, dejando un silencio cargado de preguntas. Aunque era un hombre pragmático, FDR también tenía una mente abierta y un profundo interés por los avances científicos. Aquella experiencia, cuentan sus allegados más cercanos, despertó en él un deseo de comprender los misterios que se escondían más allá de la atmósfera terrestre. Pero había algo más. En plena preparación para la Segunda Guerra Mundial, Roosevelt no podía ignorar el posible impacto de un fenómeno de tal magnitud en la seguridad nacional. ¿Era aquello una tecnología avanzada de un país enemigo? ¿O se trataba, como algunos sugerían en voz baja, de algo que trascendía la Tierra misma? En los días posteriores al avistamiento, Roosevelt encargó discretamente a su equipo de inteligencia que investigara cualquier informe sobre fenómenos similares. Aunque sus intenciones eran claras, la naturaleza reservada de estas investigaciones dejó pocos registros oficiales. Sin embargo, algunos documentos desclasificados décadas más tarde revelaron que el gobierno de Roosevelt empezó a tomar en serio los avistamientos de objetos voladores no identificados mucho antes de lo que el público suponía. La fascinación secreta. El incidente en Hyde Park fue solo el comienzo. Según se dice, Roosevelt empezó a coleccionar historias de pilotos militares y marineros que habían reportado avistamientos extraños en el cielo o en el mar. En una ocasión, durante una reunión privada con miembros de su gabinete, mencionó casualmente un avistamiento similar ocurrido cerca de la costa de California. Aunque su tono era ligero, algunos notaron el brillo de fascinación en sus ojos al discutir el tema. Lo que pocos sabían era que Roosevelt también tenía un interés por lo paranormal desde hacía años. Según relatos de amigos cercanos, durante su juventud había escuchado historias sobre avistamientos misteriosos en los Adirondacks y los Apalaches. Aunque no era un ferviente creyente, siempre había mantenido la mente abierta. Esto lo distinguía de muchos de sus contemporáneos, que rechazaban de plano cualquier mención a lo inexplicable. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, Roosevelt vio en estos fenómenos una posible amenaza estratégica. En una carta privada escrita en 1942, FDR menciona brevemente fuentes de luz inusuales observadas por pilotos aliados durante misiones nocturnas. A estos fenómenos, conocidos más tarde como Foo Fighters, se les dio prioridad dentro de los reportes militares. Aunque no hay evidencia directa de que Roosevelt creyera que estas luces eran de origen extraterrestre, su preocupación por comprenderlas era genuina.
Se dice que Roosevelt incluso llegó a reunirse con científicos prominentes de la época para discutir estas anomalías. Aunque el propósito oficial de estas reuniones era hablar sobre el progreso en tecnología militar, algunos de los presentes notaron que FDR dirigía preguntas específicas sobre la posibilidad de que otras formas de vida inteligentes pudieran estar detrás de los fenómenos. En una de esas reuniones, el físico Vannevar Bush, uno de los líderes del proyecto Manhattan, habría comentado que el avance tecnológico humano apenas comenzaba a arañar la superficie de lo que era posible en el universo. FDR, con su característico optimismo, respondió: «Entonces, tenemos mucho por aprender». A pesar de la gravedad de su rol como comandante en jefe, Roosevelt encontraba pequeños momentos para reflexionar sobre el lugar del hombre en el cosmos. En cartas personales dirigidas a Eleanor, su esposa, FDR mencionaba ocasionalmente su fascinación por el espacio y lo desconocido. Una vez escribió: «El cielo nocturno nos recuerda que somos pequeños, pero también que nuestra capacidad para soñar no tiene límites». En sus últimos años, el interés de Roosevelt por lo desconocido permaneció vivo. Aunque nunca hubo un reconocimiento oficial de sus investigaciones en torno a fenómenos inexplicables, quienes lo conocían bien aseguran que aquel avistamiento en Hyde Park fue un punto de inflexión. Para un hombre acostumbrado a lidiar con los problemas terrenales, el encuentro con un fenómeno que escapaba a toda lógica humana lo llevó a mirar más allá, hacia los misterios del universo. ¿Fue Franklin D. Roosevelt un testigo casual de uno de los grandes enigmas del siglo XX? La verdad completa tal vez nunca se sepa. Pero lo que queda claro es que aquel líder extraordinario, que guió a su país en tiempos de crisis, también tuvo la capacidad de asombrarse ante el misterio y lo infinito. Una noche, bajo las estrellas, descubrió que incluso los hombres más poderosos del mundo no tienen todas las respuestas. 2. Una máscara de fortaleza. Era una fría mañana de enero en 1933, cuando Franklin Delano Roosevelt se dirigió a su primera toma de posesión como presidente de los Estados Unidos. La Gran Depresión asolaba al país, y el pueblo americano buscaba en él un líder fuerte, alguien que pudiera levantarlos del abismo. Pero lo que muchos no sabían, ni siquiera algunos de sus colaboradores cercanos, era que FDR había librado otra batalla mucho antes de enfrentarse a los desafíos de la nación, una lucha privada contra la parálisis. En 1921, Roosevelt había contraído polio, una enfermedad que dejó sus piernas prácticamente inutilizables. Desde entonces, cada movimiento, cada aparición pública, se convirtió en un acto de estrategia y voluntad. Para la mayoría de los ciudadanos, el hombre que prometía un nuevo trato parecía invencible, pero detrás de esa imagen cuidadosamente construida había un esfuerzo constante por proteger su vulnerabilidad de la vista pública. En una época donde la percepción de debilidad física podía significar el final de una carrera política, Roosevelt convirtió su discapacidad en uno de los secretos mejor guardados de la Casa Blanca. La rutina de mantener esta ilusión era exhaustiva. Antes de cada evento, se realizaban ensayos minuciosos. Roosevelt utilizaba muletas, abrazaderas de acero y la ayuda de asistentes para mantenerse de pie o caminar distancias cortas. Su famoso coche, especialmente modificado, le permitía manejar con controles manuales, algo que él realizaba con una destreza casi coreográfica para demostrar independencia. Pero lo más importante era su carisma. Cuando hablaba, lograba que nadie reparara en sus limitaciones físicas. Su sonrisa cálida y su voz firme eclipsaban cualquier duda sobre su estado de salud. Sin embargo, esta fachada no se mantenía solo con astucia política. También requería la colaboración de aliados leales y un férreo control de su entorno. Los fotógrafos, por ejemplo, recibían instrucciones estrictas de no capturar imágenes de Roosevelt en su silla de ruedas o en posiciones que pudieran sugerir fragilidad. En una ocasión, durante un evento en Hyde Park,
un reportero intentó tomar una foto de FDR siendo trasladado en brazos por un asistente. Uno de sus hombres de confianza interceptó al periodista, confiscando la película antes de que pudiera publicarse. A pesar de estas precauciones, Roosevelt nunca negó abiertamente su discapacidad. Cuando alguien lo veía en silla de ruedas, simplemente sonreía y lo trataba con naturalidad, como si no fuera relevante. Y en cierto sentido, no lo era. Para él, lo que importaba era el trabajo, no la percepción pública. Pero sabía que, en el juego político, la percepción lo era todo. Los secretos de un espía político. Roosevelt no solo ocultó su estado físico para preservar su imagen, lo convirtió en una ventaja estratégica. Su capacidad para esconder su discapacidad era casi similar a las maniobras de un espía, y esta habilidad de mantener secretos lo definió también en su vida política. En 1943, durante la conferencia de Teherán, Roosevelt viajó al extranjero para reunirse con Winston Churchill y Joseph Stalin. Fue un viaje agotador para cualquier líder, pero para Roosevelt, con su limitada movilidad, era un desafío monumental. Sin embargo, en las fotos de la reunión, aparece relajado, sentado en su silla con una manta sobre sus piernas. Ni Stalin ni Churchill mencionaron su estado de salud. Si bien ambos conocían su condición, Roosevelt proyectó tal dominio de la situación que parecía un líder imbatible. El control que tenía sobre su entorno era impresionante. Cada detalle de sus reuniones, apariciones públicas e incluso visitas informales era orquestado para minimizar cualquier indicio de vulnerabilidad. Durante sus famosas charlas junto a la chimenea, donde hablaba directamente al pueblo americano por radio, transmitía una imagen de confianza y cercanía. Nadie sabía que, al terminar de hablar, a menudo era llevado discretamente a su silla de ruedas por asistentes. Pero su habilidad para mantener secretos también le permitía ser un maestro de la diplomacia. En sus conversaciones con otros líderes mundiales, usaba su aparente fragilidad como una herramienta sutil para obtener simpatía y subestimar sus tácticas. Mientras otros lo veían como un hombre físicamente limitado, él operaba con una agudeza mental que desarmaba a sus oponentes. Sin embargo, este esfuerzo constante tuvo un costo personal. Roosevelt rara vez mostraba debilidad frente a su familia o amigos cercanos, lo que a veces lo aislaba emocionalmente. Eleanor Roosevelt, su esposa, solía hablar de la fortaleza impenetrable de FDR, una cualidad que admiraba, pero que también hacía difícil acercarse a él en los momentos de mayor estrés. En sus últimos años, Roosevelt comenzó a abrirse ligeramente sobre su discapacidad. Aunque nunca hizo de ella un tema público, dejó entrever su lucha en conversaciones privadas. Para sus allegados, esto no era una muestra de vulnerabilidad, sino de triunfo, un recordatorio de que había logrado liderar una nación durante algunos de sus momentos más oscuros, a pesar de sus limitaciones físicas. El legado de Franklin D. Roosevelt no solo reside en el nuevo trato, sus políticas económicas o su liderazgo en la Segunda Guerra Mundial. También se encuentra en la extraordinaria determinación de un hombre que convirtió su lucha personal en una fuente de fuerza y estrategia. La historia del espía paralizado es una lección de resiliencia, una prueba de que incluso las mayores adversidades pueden superarse con ingenio, voluntad y una visión clara de lo que se quiere lograr. FDR no solo desafió las expectativas de su tiempo, sino que las transformó, mostrando que la verdadera fortaleza de un líder reside en su capacidad para inspirar, incluso desde una silla de ruedas. 3. El sueño de una tierra indómita. En el otoño de 1910, Franklin Delano Roosevelt, entonces un joven político en ascenso, se encontró con una invitación que cambiaría su perspectiva sobre el mundo y su lugar en él. África, un continente envuelto en misterio y salvajismo para la mentalidad de muchos occidentales de la época, se presentaba como un destino que prometía aventuras y descubrimientos.
Inspirado por figuras como Theodore Roosevelt, su primo lejano, quien había liderado un famoso safari tras su presidencia, Franklin decidió emprender un viaje similar años más tarde, aunque con un enfoque distinto. El suyo no solo sería un tributo a la exploración, sino una búsqueda de conexión con la naturaleza y un intento de comprender las complejidades de un continente que parecía inmenso y desconocido. A lo largo de su vida, Roosevelt demostró una profunda fascinación por la naturaleza. Esta pasión nació en su infancia en Hyde Park, donde pasaba horas explorando los bosques, observando aves y recolectando especímenes botánicos. Esa conexión inicial con el mundo natural se fortaleció cuando, siendo adulto, encontró consuelo en la contemplación del paisaje tras su lucha con la polio. África representaba para la culminación de ese amor por lo salvaje, una tierra indómita donde los seres humanos eran solo una parte más del intrincado equilibrio de la vida. En 1939, mientras el mundo se tambaleaba al borde de la guerra, Roosevelt se permitió un breve respiro de las presiones presidenciales para sumergirse en sus sueños de la infancia. Aunque no podía embarcarse físicamente en una expedición a África debido a sus responsabilidades, coordinó un ambicioso proyecto para documentar la fauna del continente. Mandó a científicos y exploradores a recopilar datos y filmar la vida salvaje, asegurándose de que esos registros llegaran a las bibliotecas y museos de Estados Unidos. Fue su manera de tocar África desde la distancia, de acercarse a su misterio sin dejar de cumplir con los deberes de un líder global. El legado de la tierra salvaje. Aunque nunca realizó el safari de sus sueños durante su presidencia, Roosevelt canalizó su pasión por África en políticas que reflejaban su amor por la conservación. Trabajó para ampliar las reservas naturales en Estados Unidos y estableció nuevas regulaciones para la protección de especies en peligro, inspirado en los relatos de los exploradores que le narraban cómo los rinocerontes y elefantes africanos enfrentaban amenazas similares en sus hábitats. En una memorable ocasión, Roosevelt invitó al explorador Carl Akeley, un renombrado naturalista y taxidermista, a la Casa Blanca. Akeley había dedicado su vida a preservar la esencia de África en los museos, creando exhibiciones que capturaban la majestuosidad de su fauna. Durante su conversación, Roosevelt expresó su preocupación por el impacto humano en el equilibrio natural, reflexionando sobre cómo las guerras, la expansión urbana y la caza furtiva amenazaban la supervivencia de ecosistemas enteros. Fue un intercambio que marcó su pensamiento en los años venideros y le impulsó a actuar. En privado, Roosevelt mantuvo una colección de fotografías, cartas y mapas relacionados con África. Estos objetos no solo eran recuerdos de su obsesión personal, sino también herramientas para educar a su círculo íntimo sobre la importancia de la conservación. Entre estas posesiones, destacaban las imágenes de manadas de elefantes cruzando las sabanas, leones acechando en la maleza y ríos rebosantes de hipopótamos. A menudo compartía estas imágenes con Eleanor y sus hijos, imaginando juntos los sonidos y los olores de aquel mundo lejano. En sus últimos años, la idea de un safari real seguía latente. Hablaba de ello como un sueño que quizás nunca podría cumplir, pero que seguía alimentando su espíritu. Aunque los rigores de la Segunda Guerra Mundial consumían la mayor parte de su tiempo y energía, nunca perdió la oportunidad de mencionar la importancia de preservar el mundo natural para las generaciones futuras. El legado de Roosevelt como un defensor de la naturaleza no se limitó a las fronteras de su país. Inspiró a una generación de conservacionistas a mirar más allá de los límites nacionales y pensar en términos globales. África, aunque nunca pisada por él, se convirtió en un símbolo de ese esfuerzo. A través de los programas que impulsó, las alianzas que formó y las políticas que promulgó, Roosevelt dejó una huella duradera en el movimiento global por la preservación de la vida salvaje. El safari presidencial, aunque nunca se realizó físicamente, se convirtió en un viaje espiritual y político que marcó su vida y su presidencia. África fue para Roosevelt más que un destino,
Fue una fuente de inspiración, un recordatorio constante de la grandeza y fragilidad de la naturaleza y una motivación para protegerla en un mundo que cambiaba rápidamente. Al final, su legado como amante de lo salvaje y defensor del planeta sigue vivo, recordándonos que, incluso desde la distancia, es posible dejar una huella profunda en el mundo natural. 4. La voz que reconstruyó una nación. Era marzo de 1933 y Estados Unidos estaba al borde del colapso. La Gran Depresión había devastado la economía, dejado a millones sin empleo y sembrado el miedo y la incertidumbre en el corazón de cada hogar. La gente no confiaba en los bancos, en el gobierno ni en el futuro. Fue en este escenario de desesperación que Franklin Delano Roosevelt asumió la presidencia, enfrentándose al reto monumental de devolverle la esperanza a un país fracturado. Desde el primer día, Roosevelt entendió que, para gobernar en tiempos tan turbulentos, no bastaba con políticas económicas ni programas sociales. Lo que la gente necesitaba era algo más profundo, alguien en quien confiar, una voz que atravesara el ruido de la ansiedad y hablara directamente a sus miedos. Y en una época donde la radio estaba convirtiéndose en el medio de comunicación por excelencia, Roosevelt vio una oportunidad única. Así nacieron las charlas junto a la chimenea, un concepto revolucionario que cambiaría la relación entre el gobierno y el pueblo. El nombre evocaba la calidez de una conversación íntima, como si el presidente estuviera sentado en el salón de cada hogar. La primera emisión, el 12 de marzo de 1933, llegó a millones de estadounidenses que encendieron sus radios buscando algo, cualquier cosa, que les devolviera la fe. En esa primera charla, Roosevelt habló sobre el sistema bancario, explicando de forma sencilla y directa por qué había ordenado un feriado bancario para estabilizar el país. No utilizó términos técnicos ni discursos grandilocuentes. En su lugar, usó un tono familiar y accesible, como si estuviera hablando con un amigo cercano. «Confío en que estas medidas restauren su confianza», dijo. «Lo único que tenemos que temer es al miedo mismo». El impacto fue inmediato. Al día siguiente, miles de personas comenzaron a depositar su dinero en los bancos, convencidos de que Roosevelt sabía lo que hacía. No era solo un presidente, era un narrador, un guía que iluminaba el camino en medio de la oscuridad. Las charlas junto a la chimenea se convirtieron en un ritual. A lo largo de su presidencia, Roosevelt utilizó este formato para abordar temas tan variados como la agricultura, el desempleo y la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que realmente las hizo especiales no era tanto el contenido, sino la conexión emocional que establecían. Por primera vez, los estadounidenses sentían que el presidente estaba allí con ellos, entendiendo sus preocupaciones y compartiendo sus esperanzas. El arte de hablarle a todos. El éxito de las charlas junto a la chimenea no fue casualidad, fue el resultado de un esfuerzo meticuloso y estratégico. Roosevelt sabía que la clave de su mensaje estaba en el lenguaje. Antes de cada transmisión, dedicaba horas a revisar sus discursos, eliminando cualquier palabra que pudiera sonar demasiado compleja o distante. «Si mi madre no puede entenderlo», decía, «entonces no sirve». El equipo de Roosevelt también jugó un papel crucial. Su secretario de prensa, Stephen Early, entendía la importancia de la radio como herramienta de comunicación y trabajaba en estrecha colaboración con el presidente para asegurarse de que cada palabra resonara con la audiencia. Incluso Eleanor Roosevelt, su esposa y una de sus consejeras más cercanas, ofrecía sugerencias para hacer que los mensajes fueran más personales y empáticos. El formato de las charlas junto a la chimenea también fue revolucionario porque rompió con las normas políticas de la época. Antes de Roosevelt, los presidentes hablaban al pueblo a través de discursos formales o comunicados de prensa, manteniendo siempre una distancia simbólica que reforzaba su autoridad. Roosevelt, en cambio, se colocó al nivel de la gente común.
No era solo el líder de la nación, era su vecino, su amigo, alguien que entendía sus preocupaciones y luchaba junto a ellos. A medida que Estados Unidos entraba en la Segunda Guerra Mundial, las charlas junto a la chimenea adquirieron una nueva dimensión. Roosevelt usó la radio para preparar a la nación para el conflicto, explicando con paciencia y claridad por qué era necesario involucrarse. En un momento particularmente emotivo, después del ataque a Pearl Harbor, su voz firme pero serena consoló a millones que temían por el futuro. Nos enfrentamos a tiempos difíciles, dijo, pero juntos prevaleceremos. El impacto de estas charlas fue mucho más allá de su tiempo. No solo ayudaron a Roosevelt a consolidar su lugar como uno de los líderes más queridos de la historia de Estados Unidos, sino que también establecieron un nuevo estándar para la comunicación política. Desde entonces, los líderes han entendido que conectar emocionalmente con la gente es tan importante como las políticas que implementan. Cuando Roosevelt falleció en 1945, las charlas junto a la chimenea dejaron de emitirse, pero su legado perdura. En un mundo donde los medios de comunicación han cambiado radicalmente, el principio detrás de ella sigue siendo relevante: la idea de que un líder debe ser capaz de hablar directamente al corazón de su pueblo, ofreciendo claridad en medio de la confusión y esperanza en tiempos de crisis. Roosevelt no solo reinventó la radio, reinventó el liderazgo. Con una voz cálida y honesta, logró unir a una nación en sus momentos más oscuros, demostrando que, a veces, las palabras son las herramientas más poderosas que un presidente puede tener. 5. El hombre detrás del líder. En la imagen pública de Franklin Delano Roosevelt, todo era fortaleza, determinación y optimismo. Era el presidente que guiaba a los Estados Unidos a través de dos de las mayores crisis de su historia, la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Su sonrisa amplia y su voz reconfortante en las charlas junto a la chimenea parecían impenetrables. Pero detrás de esa fachada, en la intimidad de su escritorio y bajo la tenue luz de la lámpara de su estudio, Roosevelt era un hombre que luchaba con sus propios miedos, inseguridades y dolores. Estas luchas quedaron plasmadas en una colección de cartas privadas que escribió a lo largo de su vida. Dirigidas a amigos cercanos, colegas de confianza, e incluso a desconocidos que le escribían buscando consuelo, estas cartas revelan a un Roosevelt profundamente humano. A través de sus palabras, emergen sus dudas sobre sus decisiones, su fatiga frente a las presiones constantes y, en ocasiones, un anhelo de la simplicidad perdida de su juventud en Hyde Park. Una de las cartas más conmovedoras fue dirigida a su madre, Sarah Delano Roosevelt, durante su temprana carrera política. En ella, Franklin se mostraba inseguro sobre su futuro. «A veces siento que me he embarcado en un camino demasiado grande para mí», escribió. «Me pregunto si realmente tengo lo necesario para ser el hombre que todos esperan que sea». Estas palabras contrastan con la imagen de confianza inquebrantable que proyectaría más tarde como presidente. Durante los años de la Gran Depresión, las cartas de Roosevelt adquirieron un tono diferente. Muchas de ellas fueron respuestas a ciudadanos comunes que le escribían sobre sus dificultades. En estas misivas, Roosevelt no solo ofrecía palabras de aliento, sino que también reflexionaba sobre su propia incapacidad para solucionar todos los problemas de una nación en crisis. En una carta a un hombre desempleado de Ohio, Roosevelt confesó: «Me duele saber que hay tantos como usted que luchan cada día por mantener la esperanza. Hago todo lo que puedo, pero a veces temo que nunca será suficiente». El espejo de la vulnerabilidad. Las cartas más reveladoras de Roosevelt fueron las que escribió durante la Segunda Guerra Mundial. En ellas, se enfrentaba al peso de tomar decisiones que afectaban no solo a su país, sino al destino del mundo entero. En una carta dirigida a Winston Churchill, Roosevelt expresó sus dudas sobre el impacto de sus acciones.
A menudo me pregunto si lo que estamos haciendo será recordado como heroico o como una serie de errores inevitables. Solo la historia puede juzgar, pero esa incertidumbre me persigue en las noches más silenciosas. En su correspondencia con su esposa, Eleanor Roosevelt, Franklin a menudo dejaba entrever un lado aún más vulnerable. Aunque su relación era compleja y marcada por la distancia emocional, las cartas entre ambos eran un espacio para compartir pensamientos profundos. En una de ellas, Roosevelt escribió: «Eleanor, me siento como un capitán en medio de una tormenta interminable. Sé que debo mantenerme firme, pero hay noches en las que deseo simplemente rendirme y dejar que las olas me lleven». La polio, una enfermedad que lo dejó paralizado de por vida, también fue un tema recurrente en sus cartas privadas. Aunque en público rara vez mencionaba su discapacidad, en privado no temía expresar el impacto emocional que había tenido en él. En una carta dirigida a un amigo cercano, escribió: «La polio me enseñó lo que es caer y no poder levantarse sin ayuda. Pero también me enseñó que hay una fortaleza en aceptar nuestras debilidades». Las cartas privadas de Roosevelt también revelan su humanidad en momentos más ligeros. En varias misivas dirigidas a sus hijos, escribía sobre sus recuerdos felices en Hyde Park, describiendo con nostalgia los días en los que pescaba en el río Hudson o jugaba en los campos abiertos. Estos fragmentos muestran a un Roosevelt que, a pesar de las presiones monumentales de su vida, nunca perdió su conexión con las pequeñas alegrías que le daban sentido a su existencia. Tras su muerte en 1945, estas cartas quedaron guardadas en archivos y colecciones privadas, lejos del ojo público. No fue hasta décadas más tarde que algunos historiadores comenzaron a estudiarlas y publicarlas, ofreciendo una nueva perspectiva sobre un hombre que siempre había parecido más mito que humano. A través de estas cartas, Roosevelt dejó un legado inesperado, no solo el de un líder fuerte y carismático, sino también el de un ser humano profundamente introspectivo, que no temía enfrentarse a sus propios demonios mientras luchaba por mejorar el mundo a su alrededor. En estas páginas llenas de tinta, encontramos al verdadero Roosevelt, un hombre de carne y hueso, con fortalezas y fragilidades. Sus cartas son un espejo que refleja no solo la historia de un presidente, sino la de un ser humano que, a pesar de todo, nunca dejó de creer en el poder de la esperanza y la resiliencia. 6. Un encuentro de mentes visionarias. Era el año 1940, y Europa se encontraba atrapada en el imparable torbellino de la Segunda Guerra Mundial. Las fuerzas del Tercer Reich avanzaban por todo el continente, mientras el Reino Unido, liderado por Winston Churchill, luchaba desesperadamente por su supervivencia. En el otro lado del Atlántico, Franklin Delano Roosevelt, el presidente de Estados Unidos, observaba con creciente preocupación el curso de los acontecimientos. Aunque su nación estaba decidida a mantenerse al margen del conflicto europeo, la creciente amenaza del nazismo había encendido un fuego en el corazón de Roosevelt. Sabía que, tarde o temprano, los Estados Unidos no podrían permanecer ajenos a lo que ocurría en el mundo. Sin embargo, en ese momento crucial, Roosevelt adoptó un enfoque más astuto y diplomático. A lo largo de su presidencia, había comprendido que la diplomacia, la paciencia y la capacidad para ver más allá de las convenciones tradicionales serían cruciales para los desafíos internacionales. Y fue precisamente con este enfoque en mente que Roosevelt comenzó a establecer una relación con Churchill, quien, en 1940, aún era un recién llegado al poder en su país, pero cuya visión y determinación ya lo habían convertido en una figura clave en la lucha contra la tiranía nazi. Aunque el Reino Unido estaba luchando en solitario contra Hitler, Roosevelt veía el valor de aliarse con Churchill, pero no estaba dispuesto a hacerlo a la ligera. Desde el principio, la relación entre los dos hombres fue compleja y multifacética. Aunque los dos compartían una admiración mutua, sus diferencias personales y políticas eran notables. Roosevelt,
un hombre de orígenes más humildes y pragmáticos, era conocido por su habilidad para trabajar en las sombras, negociando y estableciendo alianzas discretas sin hacer ruido. Churchill, por otro lado, era un líder carismático, audaz y lleno de una feroz retórica, capaz de inspirar al mundo con su valentía y determinación. Aunque sus estilos eran opuestos, ambos tenían una visión común: detener la expansión del Tercer Reich. Al principio, su relación fue menos pública de lo que muchos imaginan. Durante los primeros años de la guerra, mientras Churchill luchaba por mantener a flote a su nación, Roosevelt comenzó a enviar ayuda a través de un programa conocido como el End-Lease Act, Ley de Préstamo y Arriendo, que permitía a Estados Unidos suministrar armas, municiones y equipos a países aliados, principalmente al Reino Unido, sin necesidad de involucrarse directamente en la guerra. Esta ayuda fue un testimonio de la confianza que Roosevelt tenía en la capacidad de Churchill para resistir y, al mismo tiempo, una forma de ganar tiempo antes de comprometer a Estados Unidos en el conflicto. Los dos líderes intercambiaban mensajes, algunos formales, otros más personales, reflejando el desarrollo de su relación en los primeros años del conflicto. En las cartas que Roosevelt enviaba a Churchill, las palabras no solo eran diplomáticas, también eran de aliento. Roosevelt le aseguraba al primer ministro británico que Estados Unidos estaba con él, aunque de una manera que aún mantenía la distancia de la no intervención. «Entiendo la carga que llevas», escribía Roosevelt en una carta. «No estamos en guerra, pero lo que suceda en Europa nos afecta. Si luchas, lucharemos contigo, pero debemos prepararnos para lo que vendrá». Mientras tanto, Churchill se encontraba en una posición aún más complicada. Mientras el Reino Unido luchaba en las trincheras de la guerra aérea con la Luftwaffe alemana, su esperanza estaba puesta en Roosevelt. Aunque no podía obtener un compromiso explícito de intervención, confiaba en que, con el tiempo, Estados Unidos se vería arrastrado al conflicto. De esta forma, Churchill fue un maestro de la diplomacia indirecta, utilizando su astucia para mantener la esperanza viva en Londres. En privado, incluso presionó a Roosevelt con frases como: «Sin su ayuda, nuestras fuerzas se desmoronarán antes de que Estados Unidos se decida». Un juego de poderes en las sombras. La relación entre Roosevelt y Churchill en los primeros años de la guerra fue en muchos sentidos un juego de espera. Ambos sabían que un compromiso total de Estados Unidos en la guerra era inevitable, pero ninguno quería precipitarse en una intervención directa. Roosevelt, con su astucia política, utilizó los recursos y las palabras con gran cuidado, mientras que Churchill, más impaciente, esperaba un cambio en la opinión pública de los estadounidenses que pudiera inclinar la balanza. En estos años, la influencia de Roosevelt sobre Churchill creció, pero la presión sobre Roosevelt también aumentó. Sabía que la entrada de Estados Unidos en la guerra sería una decisión trascendental que cambiaría el curso del conflicto y la historia mundial. Sin embargo, los intereses internos y las presiones políticas internas eran fuertes. Muchos estadounidenses todavía no querían involucrarse en la guerra, y Roosevelt debía equilibrar sus inclinaciones de apoyo a los aliados con el deseo de mantener la paz en su país. A medida que el conflicto en Europa se intensificaba, Roosevelt comenzó a tomar decisiones más audaces. Uno de los momentos clave de su relación con Churchill fue la creación de la Conferencia de Casablanca en 1943, donde los dos líderes discutieron la estrategia militar para derrotar a Hitler. En esa reunión, Roosevelt mostró su capacidad de liderazgo al mantener la fe en la victoria de los aliados, pero también reafirmó su compromiso de mantener a Estados Unidos fuera de un conflicto total hasta que fuera absolutamente necesario. «No podemos permitir que el mundo caiga de nuevo en el caos», Winston, dijo Roosevelt en una de las reuniones. «Pero debemos prepararnos con cautela». En esos años previos a la intervención de Estados Unidos, la relación entre los dos hombres fue vital, pero en gran medida estuvo marcada por la tensión, la esperanza y el temor.
Mientras Churchill temía que los estadounidenses no llegaran a tiempo, Roosevelt maniobraba en las sombras, estableciendo alianzas y preparando a su país para lo que vendría. La relación entre Roosevelt y Churchill no fue solo un tema de diplomacia, fue un baile complicado, un ajuste de poder y, sobre todo, una prueba de paciencia. Ambos sabían que el tiempo estaba en su contra, pero ninguno estaba dispuesto a precipitarse. Cuando finalmente Estados Unidos entró en la guerra en 1941, después del ataque a Pearl Harbor, la dinámica entre Roosevelt y Churchill pasó a una nueva fase, pero los años previos, llenos de conversaciones indirectas y diplomacia silenciosa, marcaron el inicio de una alianza indestructible que sería esencial para la victoria final de los aliados. Un encuentro de mentes poderosas. En la década de 1920, Franklin Delano Roosevelt estaba en pleno ascenso en su carrera política. Tras una exitosa campaña para gobernador de Nueva York, estaba sentado en la cúspide de su futuro político, pero aún enfrentaba obstáculos personales y políticos que amenazaban con desmoronar todo lo que había logrado. En ese entonces, no solo se enfrentaba a la adversidad política y las tensiones dentro del Partido Demócrata, sino que también debía lidiar con una enfermedad que había paralizado sus piernas, la polio. Sin embargo, Roosevelt no era un hombre que se dejara abatir por la adversidad. En lugar de hundirse en la oscuridad, optó por utilizar su habilidad para la persuasión y las conexiones estratégicas para navegar por las aguas turbulentas de la política estadounidense. En ese mismo periodo, el mundo era testigo de uno de los fenómenos más fascinantes y misteriosos de la historia del entretenimiento: Harry Houdini, el escapista más famoso del mundo. Houdini, conocido por sus actos de magia, escapismo y trucos de ilusionismo, cautivaba a multitudes por todo el mundo, dejándolas boquiabiertas con sus habilidades aparentemente imposibles. Pero detrás de la figura del hombre que desafiaba a la muerte, había una mente astuta y un hombre con una increíble capacidad para manipular la percepción de su audiencia. Lo que muchos no sabían era que Houdini no solo se dedicaba a hacer desaparecer cadenas o escapar de cajas sumergidas en agua, sino que también se interesaba profundamente en las artes de la persuasión y el control psicológico. La conexión entre Roosevelt y Houdini no es una historia que se cuente a menudo, pero fue una relación que tuvo un impacto profundo en la vida política de Roosevelt. Fue en un momento en que la manipulación de la percepción y la habilidad para influir en las masas se convirtió en una herramienta vital para los líderes políticos, y Roosevelt era consciente de la importancia de estas habilidades. Aunque la polio lo había dejado físicamente limitado, su mente era aguda y su necesidad de influencia era cada vez más fuerte. Roosevelt, sabiendo la importancia de no solo ser un líder, sino de ser un líder capaz de atraer, inspirar y a veces, incluso engañar a las masas, empezó a estudiar a Houdini y a aprender de sus técnicas. Houdini, por su parte, veía en Roosevelt a un hombre con un potencial enorme. A través de sus conexiones en Nueva York, el mago y escapista se encontró con Roosevelt en varias ocasiones. Lo que comenzó como una simple admiración mutua por el ingenio y la inteligencia de cada uno, pronto se transformó en una relación más profunda. Mientras Roosevelt se dedicaba a construir su carrera política, Houdini le ofreció más que solo trucos de magia. Le ofreció enseñarle a controlar la percepción del público, a manipular las emociones y a transformar la imagen de un hombre o una causa a través del poder de la sugestión. En varias reuniones privadas, los dos compartieron largas conversaciones sobre la percepción pública, la importancia de la imagen y cómo las palabras y los gestos podían cambiar el curso de una campaña. La ciencia de la persuasión. Lecciones del maestro Houdini. Para Roosevelt, las lecciones de Houdini fueron mucho más que un simple entretenimiento. La habilidad de Houdini para conectar con su audiencia, para mantener a las multitudes al borde de sus asientos, era algo que Roosevelt quería incorporar a su propio estilo de liderazgo. Mientras el escapista se valía de trucos y de la creación de una imagen casi mítica, Roosevelt se dio cuenta de que el poder de la imagen era algo que debía controlar con precisión y habilidad.
En lugar de ser simplemente un político, Roosevelt quería ser una figura que trascendiera la política, alguien capaz de conectar emocionalmente con su pueblo, de manipular la percepción para crear una relación más profunda con los ciudadanos. Las lecciones de Houdini fueron claras y contundentes. El control de la narrativa y la imagen personal era la clave para conquistar a las masas. Roosevelt adoptó muchos de estos principios en su propia carrera. A través de sus primeros discursos, y más tarde, durante su campaña presidencial, Roosevelt utilizó un estilo de comunicación que reflejaba muchos de los principios que había aprendido de Houdini. El uso del poder de la palabra, la creación de una atmósfera de misterio en torno a su persona, y el empleo de tácticas para hacer que la audiencia se sintiera parte de su acto fueron herramientas esenciales para Roosevelt. Su capacidad para generar confianza y esperanza en momentos de crisis, como durante la Gran Depresión, fue un ejemplo perfecto de la persuasión en acción. Una de las tácticas más interesantes que Roosevelt adoptó de Houdini fue la creación de una narrativa pública que lo hiciera parecer casi invulnerable. Aunque Roosevelt era, en realidad, un hombre profundamente afectado por la polio, siempre logró proyectar una imagen de fortaleza, especialmente a través de sus interacciones con el público. A pesar de su incapacidad para caminar, Roosevelt nunca permitió que su discapacidad fuera vista como un obstáculo. De hecho, en lugar de esconder su debilidad, la utilizó para conectar emocionalmente con su audiencia, mostrando al mundo que era posible superar incluso las dificultades más grandes. Durante sus famosas charlas junto a la chimenea, Roosevelt aprovechó esta estrategia de persuasión para ganarse la confianza de los estadounidenses, asegurándoles que, aunque el país estaba en medio de una crisis económica, él estaba tomando medidas concretas para resolverla. En muchas ocasiones, sus palabras fueron tan poderosas y cautivadoras como los trucos de Houdini. La forma en que proyectaba optimismo y seguridad, a pesar de los enormes desafíos que enfrentaba, era un testimonio de la influencia de Houdini sobre él. Houdini, con su profunda comprensión de la psicología humana, enseñó a Roosevelt que la percepción era la realidad. De esta forma, Roosevelt no solo se convirtió en un líder efectivo, sino en un maestro de la imagen pública, capaz de mantener a su pueblo unido y esperanzado incluso en los momentos más oscuros de la historia estadounidense. Si bien Houdini había hecho desaparecer cadenas y escapar de jaulas, Roosevelt había aprendido a escapar de las dificultades de la vida política a través de las técnicas de persuasión, utilizando el arte de la comunicación como su herramienta más poderosa. Aunque esta conexión entre Roosevelt y Houdini es poco conocida, su influencia fue decisiva para el futuro de Roosevelt y de los Estados Unidos. Houdini le mostró a Roosevelt que el poder no solo residía en las políticas que implementaba, sino en la forma en que se percibía a sí mismo y a su gobierno. En última instancia, la magia de la persuasión que Roosevelt perfeccionó con la ayuda de Houdini fue uno de los pilares de su éxito como líder, y una de las claves para enfrentar los desafíos de su época. La sombra de una amenaza silenciosa. A medida que la Segunda Guerra Mundial se intensificaba en Europa y el Pacífico, las preocupaciones de los Estados Unidos no se limitaban solo a los frentes de batalla más evidentes. Franklin D. Roosevelt, el presidente que guiaría a la nación hacia la victoria, tenía una visión estratégica que trascendía los límites de los océanos y continentes. En 1942, mientras las fuerzas del eje avanzaban por Europa y Asia, Roosevelt y sus asesores comenzaron a temer que el continente sudamericano pudiera convertirse en un objetivo de la maquinaria de guerra nazi. Aunque Brasil, en ese entonces, era neutral en el conflicto, el país de América del Sur no estaba a salvo de los planes expansionistas de la Alemania nazi. Con la creciente influencia de la Alemania de Hitler en el continente y la cercanía de Brasil al Atlántico, la posibilidad de que los nazis tomaran control de la región no era una idea descabellada. En ese escenario, Roosevelt y sus asesores elaboraron un plan secreto para invadir Brasil, con el objetivo de garantizar que las potencias del eje no pudieran utilizar al país como base de operaciones. Este plan, que más tarde sería conocido como Plan N, fue una de las ideas más extrañas y menos conocidas de la historia de la Segunda Guerra Mundial.
Mientras el mundo estaba centrado en el frente europeo, con la invasión de Normandía en el horizonte y en la lucha contra Japón en el Pacífico, Estados Unidos estaba desarrollando en silencio un proyecto militar de gran escala que podría haber alterado radicalmente el curso de la guerra en América Latina. Sin embargo, esta operación nunca se materializó, y la historia de su existencia ha permanecido en gran medida oculta hasta el día de hoy. En 1942, la preocupación de Roosevelt era real. Brasil, el país más grande de América Latina, tenía la capacidad de convertirse en una base estratégica para las fuerzas del eje si caía bajo su influencia. La ubicación de Brasil en el Atlántico Sur, su proximidad a las rutas marítimas y su infraestructura significativa lo convertían en un objetivo de gran importancia estratégica. La Alemania nazi, que ya tenía una presencia significativa en Argentina y otros países del Cono Sur, veía en Brasil una puerta de entrada para extender su influencia por toda la región. Aunque la neutralidad de Brasil en la guerra era un factor importante, no se podía arriesgar a que el país fuera utilizado como plataforma para la expansión nazi. De ser así, las consecuencias para la seguridad de las Américas serían devastadoras. El Plan N, como se le conoció en los círculos más confidenciales del gobierno estadounidense, fue concebido como una medida preventiva ante este posible peligro. La operación no solo implicaba la invasión militar de Brasil, sino también la creación de una red de alianzas secretas con otros países de América Latina, que compartían la preocupación de ver a los nazis ganar terreno en el continente. A pesar de la falta de una amenaza inmediata y directa, la administración de Roosevelt creía que el riesgo era lo suficientemente alto como para justificar un plan de acción. La planificación de la invasión de Brasil se llevó a cabo en secreto absoluto. Los detalles de la operación fueron manejados por un pequeño grupo de asesores cercanos a Roosevelt, que trabajaron incansablemente para diseñar las estrategias logísticas y militares necesarias para llevar a cabo la invasión. Sin embargo, a medida que avanzaban los meses y la situación en Europa y el Pacífico se volvía cada vez más apremiante, las prioridades de Roosevelt cambiaron. Los recursos y las energías de Estados Unidos comenzaron a centrarse más en la guerra contra el Tercer Reich y Japón, y el plan para invadir Brasil se fue diluyendo en la incertidumbre de los cambios en el frente mundial. El fin de una amenaza imaginaria. El Plan N nunca se llevó a cabo, y la razón de su fracaso fue, en gran parte, la evolución de los acontecimientos internacionales. A medida que la guerra avanzaba, el gobierno de Brasil se alineó con los aliados, y la amenaza de una posible invasión alemana se desvaneció. La influencia nazi en Brasil nunca llegó a ser tan grande como se temía en un principio, y los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos ayudaron a garantizar que el país no se uniera al eje. En 1942, Brasil rompió relaciones con las potencias del eje, y en 1943 se unió a la causa aliada, enviando tropas a luchar en Italia. Esta victoria diplomática desactivó cualquier necesidad inmediata de intervención militar en Brasil, y el plan fue archivado como un proyecto olvidado, que nunca vio la luz del día. El descubrimiento de este plan secreto mucho después de la guerra reveló una faceta interesante de la visión estratégica de Roosevelt. A pesar de que la operación nunca se materializó, demuestra cómo la paranoia y la necesidad de prevenir amenazas en el frente interno y en los países vecinos fueron fuerzas poderosas en la toma de decisiones de los líderes de la época. Roosevelt había entendido la importancia de América Latina en el contexto global, y aunque su preocupación por Brasil era probablemente exagerada, estaba dispuesto a tomar medidas drásticas para asegurar que el continente no cayera bajo la influencia del eje. Lo que hace aún más fascinante este episodio olvidado de la historia es cómo refleja la magnitud de las tensiones y las decisiones difíciles que Roosevelt enfrentó durante la guerra. No solo se trataba de luchar contra el enemigo conocido, sino de proteger a todo un continente de posibles amenazas invisibles y de anticiparse a escenarios que, en su momento, parecían improbables. En un mundo en guerra,
donde cada jugada diplomática y cada movimiento estratégico podían cambiar el curso de la historia, Roosevelt entendió que los líderes deben actuar con visión y valentía, incluso si ello significaba pensar en escenarios impensables, como invadir un aliado potencial. Aunque el Plan N nunca se ejecutó, es un recordatorio de que, en tiempos de guerra, los líderes mundiales deben estar preparados para enfrentar todo tipo de amenazas, incluso las que solo existen en el ámbito de la especulación. La historia de la invasión de Brasil nunca se materializó en una acción real, pero sigue siendo una fascinante anécdota oculta de la Segunda Guerra Mundial, que muestra el alcance de la visión estratégica de Roosevelt y los complejos dilemas a los que se enfrentó en su lucha por garantizar la seguridad del mundo occidental. El nacimiento de una idea radical. En 1933, Estados Unidos se encontraba sumido en la crisis económica más profunda de su historia moderna. La Gran Depresión había arrasado con la economía, dejando a millones de estadounidenses sin trabajo, hogares ni esperanza. En ese contexto, Franklin D. Roosevelt asumió la presidencia con la promesa de un nuevo trato, New Deal, un conjunto de reformas y programas destinados a revitalizar la economía y proporcionar alivio a los más afectados. Sin embargo, en su mente había una idea aún más radical, algo que podría cambiar el curso de la economía mundial y restaurar la confianza en el dólar estadounidense. Esta idea, conocida como el dólar azul, no solo era una solución económica, sino también un experimento con el que Roosevelt pretendía desafiar las normas establecidas del sistema monetario mundial. En el corazón de la crisis económica, Roosevelt y su equipo de asesores comenzaron a experimentar con nuevas formas de estabilizar la economía y proporcionar una salida de la depresión. En ese tiempo, la Reserva Federal de los Estados Unidos tenía un control estricto sobre la oferta de dinero, y la política monetaria era una de las herramientas más poderosas para influir en la economía. Pero Roosevelt, al ver que los métodos tradicionales no estaban dando resultados, se propuso algo audaz: crear una moneda paralela al dólar estadounidense, que funcionaría fuera del sistema monetario convencional y que permitiría al gobierno de manejar mejor las reservas de oro, las deudas y el flujo de capital. La idea del dólar azul surgió en una serie de reuniones secretas entre Roosevelt y su círculo más cercano de asesores económicos. En principio, el plan consistía en crear una nueva moneda que estuviera vinculada al dólar, pero que fuera emitida solo por el gobierno de Roosevelt para fines específicos. Principalmente, aliviar las tensiones económicas dentro de los Estados Unidos y generar una nueva forma de reserva monetaria sin las restricciones de la política monetaria tradicional. Este nuevo tipo de moneda no sería convertible en oro de la misma manera que el dólar normal, sino que serviría como un instrumento económico de confianza, respaldado por la autoridad del gobierno federal y destinado a una circulación limitada dentro del país. El dólar azul no solo sería una moneda de cambio, sino también una herramienta para forjar una nueva relación entre el gobierno y los ciudadanos. En lugar de estar restringida por las reglas del sistema bancario tradicional, esta moneda tendría una circulación flexible, permitiendo a Roosevelt aumentar el gasto público sin inflar desmesuradamente la oferta monetaria o desestabilizar el mercado. Sería un experimento de control económico, en el que Roosevelt podría probar de manera controlada un sistema paralelo que, en teoría, permitiría a los Estados Unidos superar las limitaciones impuestas por la deuda nacional y las reservas de oro. El dólar azul sería, además, un símbolo del control absoluto que Roosevelt pretendía tener sobre la economía de su país en tiempos de crisis. Si bien la idea era prometedora, el reto de llevarla a cabo era monumental. No solo había que convencer a los legisladores, sino también a la población de que una moneda con características tan peculiares podía funcionar. Las implicaciones políticas de este experimento monetario eran vastas, y Roosevelt entendió que, para que tuviera éxito, necesitaría un respaldo total de su administración y, por supuesto, de las instituciones financieras más poderosas de la nación. El colapso de la idea y la resistencia.
El plan del dólar azul rápidamente atrajo tanto a los defensores como a los detractores. Para muchos economistas conservadores, la idea era un concepto revolucionario, pero también un riesgo demasiado grande. En un momento de tensión económica global, la creación de una moneda paralela podía ser vista como un experimento peligroso, capaz de alterar el equilibrio del sistema monetario mundial. Los detractores temían que el dólar azul fuera una forma de manipulación económica, una intervención directa del gobierno en un mercado que, en su opinión, debía mantenerse libre de interferencias. Las críticas fueron implacables. Los opositores al dólar azul argumentaban que la creación de una moneda adicional solo aumentaría la inflación y desestabilizaría aún más los mercados internacionales, que ya estaban al borde del colapso. La idea de Roosevelt fue tildada de imprudente, incluso peligrosa, por muchos economistas de la época, que temían que el país pudiera perder la confianza en su propia moneda. A medida que la opinión pública se polarizaba, Roosevelt se enfrentó a la oposición de sectores clave de su propio gobierno y del Partido Republicano, que rechazaban de plano cualquier medida que pudiera percibirse como un alejamiento de los principios económicos tradicionales. En el Congreso, el plan del dólar azul fue debatido intensamente. Muchos miembros del Congreso temían que el uso de esta nueva moneda en lugar de los dólares tradicionales pudiera ser percibido como una forma de abandonar el patrón oro, lo que podría llevar a la desconfianza internacional en la economía de Estados Unidos. Además, la idea de un dólar extraoficial en circulación iba en contra de los principios fundamentales del sistema financiero global, basado en la confianza en una única moneda respaldada por reservas de oro y el control gubernamental. Finalmente, debido a la feroz oposición política y económica, el experimento del dólar azul nunca llegó a concretarse. Roosevelt abandonó el plan en 1934, tras darse cuenta de que la resistencia era demasiado fuerte y que el riesgo de desestabilizar la economía global era demasiado grande. Aunque el dólar azul nunca llegó a ver la luz, su existencia se mantuvo como una curiosidad histórica, un ejemplo de los límites de la intervención económica y el poder de la política monetaria. Sin embargo, el concepto subyacente del dólar azul nunca desapareció por completo. La idea de un control monetario más flexible y dinámico continuó influenciando las políticas económicas de Roosevelt y sus sucesores. En muchos sentidos, la creación de una moneda paralela y la manipulación de la oferta monetaria se convirtieron en temas recurrentes en la política económica estadounidense, especialmente en tiempos de crisis. Aunque la idea fue rechazada, el dólar azul fue un ejemplo de la audaz visión de Roosevelt, quien no tuvo miedo de desafiar las convenciones económicas en un intento por salvar a su país de la ruina. Este fallido experimento, aunque nunca se materializó, sigue siendo un recordatorio de la constante lucha por encontrar soluciones innovadoras en tiempos de desesperación económica. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado y te gustan este tipo de historias sobre personajes históricos, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Y si quieres seguir viendo nuestro contenido, pincha en el vídeo que aparece en pantalla, que es todavía mejor. Nos vemos en el próximo vídeo y recuerda, amigo, un pasado oculto, 1000 historias por descubrir.